Bienvenidos al primer episodio de Constructores. Estoy aquí con mi excelente amigo Edwin Bento. Edwin, gracias am, por estar aquí en el podcast, ser el primer invitado. Y Edwin, ¿por qué no comenzamos con diciéndonos quién eres, qué haces ahorita, qué te dedicas? Ok. Me presento. Primero, muchas gracias por este reto de ser el primero en este proyecto tuyo, que ya sé que ya lo venías pensando hace tiempo, así que muchos éxitos, que seguro que va a ir bien. Gracias. Y acerca de quién soy, sin entrar en muchos temas existencialistas, pero sin dejar de contar historia, yo creo que debería decir que llevo el nombre que mis padres decidieron por mí. O sea, eso no lo decidí yo. Soy Edwin Bento, nací en Venezuela, y creo que la historia que te voy a contar es una historia que yo denominaría basada en inmigración. Actualmente tengo 48 años, vivo acá en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, y soy casado, felizmente casado. Y ese sería como el resumen. Pero me daba mucha curiosidad cuando pensaba en presentarme, en decir, mira, soy Edwin Bento. Bueno, me llamo Edwin Bento. Mis padres me pusieron ese nombre. De ahí en adelante, ah, en cuanto a lo que soy, pudiéramos extendernos en temas que no sé si tienen que ver con construcción. Bueno, puede Ujú. ser con construcción de identidad, no con construcción Correcto. de arquitectura. Sí, porque realmente no vamos a hablar de construcción de edificios, es más de construcción de ideas, ¿no? Construcción de proyectos de vida, de carreras profesionales. Ese es como el tema. Pero, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas ahí en Detroit? Ya. Actualmente, yo había organizado mi mente para contar la historia cronológicamente desde mi nacimiento hasta ahora. Si lo hago al revés, sería actualmente estoy trabajando, sigo intentando diversificar mis ingresos. Entonces, actualmente tengo un full time, lo que se llama un full time como manager regional de una oficina o de una empresa de administración de fincas, específicamente propiedades residenciales, single family y algunos multifamily. Paralelo con ellos estoy desde el 2020, o sea, van a ser 4 años ahora mismo, exacto, el año que viene sería mi quinto año con ellos. Y paralelo a ello, en lo que yo llamo una carrera que tenía sentido de esa manera, me certifiqué como agente del real estate hace ahora casi 2 años. Y el último trimestre de este 2024 volví a reactivar esa parte, insisto, como full time, aunque sinceramente no estoy seguro que sea correcto la intención de hacer el real estate como part time. Lo que sí es Ujú, cierto es como property management, para lo cual hice ya un estudio, más que una certificación, fue un estudio, una preparación, un curso, parte del real estate. El real estate tiene diferentes, digamos, ejecuciones o salidas profesionales, una de ellas el property management, y entonces yo en ese sentido hice mi carrera al revés. Cuando llegué a Detroit, comencé a trabajar como asistente de operaciones para una empresa extranjera del real estate, que en ujú. su momento decían tener 300 unidades en Detroit. Ah, Luego, buscando crecer, siempre pendiente, y seguramente volveremos a este tema porque sé que a los dos nos interesa, todo el tema de la educación Ujú. y a la inversión en lo personal. Ah, en un momento de mi vida en Detroit tuvo sentido pasarme al property management porque conocí a una empresa a la que admiré muchísimo, y este es otro tema que seguramente volveremos aquí porque nos interesa a los dos, que es el tema de no solamente el desarrollo personal, sino después um, digamos, las relaciones profesionales, es decir, con los grupos, Correcto. los acuerdos, las colaboraciones. Y entonces en algún momento conocí a una empresa y cuyos propietarios me ganaron. Tuve una reunión con ellos para colaborar y me encantó lo que estaban haciendo, y entonces dije, voy a estudiar Property Management porque quiero trabajar con ellos. Y así fue, terminé trabajando con ellos y después, como dije anteriormente, tenía sentido para mí, para seguir creciendo.
quedarme en el ámbito del real estate y solamente me faltaba, de hecho debía tener la licencia del real estate y entonces me saqué la licencia del real estate. Con lo cual ahora mismo soy agente de venta de real estate en part-time y estoy en una transición en la que espero que en un par de años pues quizás esté totalmente dedicado al real estate y también desarrollar un poco la parte como inversionista, que estoy Inversiones. trabajando en Ujú. ella. O sea, real estate y property management, que como explicas prácticamente viene siendo lo mismo, entra dentro del real estate, nada más que una sería compra y venta de propiedades y la otra sería ya el management de la propiedad, no el management profesional de la propiedad. O sea Bueno, que si alguien en el área de Detroit necesita a un real estate agent, te pudieran contactar a ti, o si requieren a alguien que le maneje su propiedad, también te pudieran contactar a ti. correcto, sí. Hago un inciso en esa parte porque incluso para mí, y aquí sé que parte de tu objetivo es que ahí afuera haya gente joven o quizá no tan joven que esté iniciando su profesión o su carrera profesional o buscando espacios laborales en Estados Unidos y por eso me parece importante aclarar esto y ponerlo como una opción muy válida para personas que quieran comenzar una carrera y que estén interesados, por ejemplo, en el tema del real estate. Al inicio, ni siquiera yo hice esa conexión de property management es un subconjunto o es una área del real estate. Lo es, de hecho, lo correcto para hacer property management, sobre todo en mi puesto como manager de una oficina de property management, debes tener una licencia del real estate. Y tiene sentido puesto que Ujú. eh, están bajo el control de las mismas reglas, los mismos códigos, etcétera, etcétera, de control a nivel gubernamental, de construcción, de ejecuciones, etcétera. Entonces, sí, estoy totalmente disponible para acompañar a cualquier persona que quiera saber, necesite asesoría, quiera hacer sus inversiones en Detroit o ya tenga inversiones y quiera o necesite de alguna administración de alguna finca. Correcto. Correcto. Y creo que algo que me gustaría, porque nos conocemos, de hecho nos conocimos Edwin y yo trabajando para esa empresa de real estate en Detroit, ahí inició nuestra amistad y hemos sido muy buenos amigos en los últimos 5 años, yo creo, o ya 6 años, ya no me acuerdo cuántos, pero am, creo que algo que te hace diferente de un agente de real estate normal es que trabajas con muchos inversionistas y con muchos inversionistas extranjeros de habla hispana, ¿correcto? Si, o sea, si alguien que nos escucha es inversionista, tú ya has trabajado en esa situación de trabajar con personas que no viven actualmente en Estados Unidos, pero que quieren invertir en Estados Unidos, específicamente en el mercado de Detroit, ¿no? Y es totalmente correcto. Sí, gracias por traer a la memoria de que precisamente tú y yo nos conocimos eh, en esta área, en esta profesión, digamos, en el tema del real estate, construcción, administración, todo este tema, asistencia del tema del real estate. Y es correcto, es curioso que yo creo que esto es parte de ser consciente en algún momento ya a nivel profesional, un tema que tiene que ver con la ley de la compensación, que es que eh, la necesidad o la demanda que hay de aquello de lo que tú sabes hacer, eso es súper importante para mí identificar que yo comencé a tener bagaje en un tema que tenía mucha demanda y era el hecho de que Detroit cuando me mudé para acá, pues fue foco de atención, ya era foco de atención, pero estaba en pleno desarrollo de inversiones y era muy atractivo para inversionistas extranjeros por diferentes razones. Bueno, por los retornos, ¿no? Comparados con invertir la misma cantidad de dinero en sus países. Entonces, volviendo al tema de la ley de compensación, claro, yo me di cuenta que yo estaba siendo cada vez más bien conocido y estaba adquiriendo experiencia en un tema que era muy demandado, porque cada vez más había más extranjeros de habla hispana, de hispanos, que de hecho muchos de ellos no hablan inglés, que se sentían atraídos a invertir aquí
Pero por supuesto tenían dos limitaciones básicas. Una era que no vivían acá, de hecho muchos de ellos ni siquiera tienen visa, con lo cual no podían venir acá, pero tenían la posibilidad de manejar moneda extranjera, con lo cual no podían venir acá y no sabían hablar inglés. Entonces había la demanda, yo tenía experiencia en ello. Luego ahí me di cuenta que debería mejorar mi habilidad de hacerlo, con lo cual comencé a certificarme. Y eso, por supuesto, me abrió muchas más puertas. También me abrió un espacio mental de más seguridad, ¿no? Y Ujú. poder ofrecer más servicio. De hecho, tiene sentido, si lo piensas bien, que después de asistente de operación en real estate, property management y licenciado como agente de real estate, lo único que hice fue abrir mi abanico de servicio, ¿no? Para ese cliente que ya existía, que sigue existiendo y que yo creo que eso nos va a nosotros los latinos bilingües presentes aquí en Detroit, hablo de Detroit porque es lo que conozco, Ujú. que nos da un sinfín de opciones. O sea, todos mis amigos, tengo muchos amigos alrededor en diferentes industrias que son bilingües y ese es su gran potencial, ese es su gran fuerte en cuanto a ser valorados, ¿no? En la empresa en donde está. El ser bilingüe, ¿no? Porque te da, la verdad es que la población latina o hispana, no sé cuál sea el término correcto, pero en Estados Unidos está creciendo impresionantemente, ¿no? No nada más por inmigración, pero también por las personas que ya son primera generación americanos. Y es verdad, yo lo veo más y más también en la construcción, que es el área donde yo estoy, donde hay más profesionistas latinos, donde se vuelve muy importante el que seamos bilingües, realmente sí te da un plus, ¿no? Que no, te abre otro mercado, pues porque quieras o no, los latinos nos sentimos mejor hablando nuestro idioma que hablando inglés y creo que eso definitivamente, como dices tú, ayuda en alguna forma a abrirte más oportunidades, ¿no? Totalmente. Sí, yo apuesto invito a los que están llegando o no están recién llegando, pero que se están haciendo una vida en Detroit o que están pensando venirse en Detroit, porque tienen ya familiares viviendo acá y le han comentado de que hay puestos de trabajo. Creo que los salarios son respetables en comparación, por ejemplo, de donde yo venía, hice un pequeño stop en Miami y precisamente por eso también aposté un poco más al norte. Y entonces toma tu proceso migratorio y comprométete, por supuesto, con el lenguaje, con el idioma local, con el inglés, Ujú. pero tómalo como una ventaja. Tómalo como que es un valor que tú tienes y utilízalo para dar más servicio, ¿no? O sea, el hecho de que hay tantos clientes como potenciales colaboradores que van a necesitar de los dos idiomas en cualquier momento, seguramente. Sí. Y a mí me impresiona la verdad la ciudad de Detroit porque yo llegué ahí por familia, ¿no? Mi mamá y mis hermanos viven ahí, ellos fueron los que seleccionaron esa ciudad. Pero desde que yo vine a este país hace como 7 8 años y que comencé a trabajar ahí en el área de real estate, la verdad es que la oportunidad en el real estate en Detroit era impresionante hace 7 años, pero todavía es muy buena el día de hoy. Yo vivo en la ciudad de Grand Rapids y no hay comparación, ¿no? De los retornos que puedes obtener invirtiendo en real estate en Detroit versus otras ciudades, pero también tiene sus retos que no tienen otras ciudades. Entonces, sí hay un potencial de gran beneficio y al mismo tiempo, si no sabes, hay un gran costo de aprendizaje, porque no es una ciudad fácil en la cual trabajar, pero si aprendes y, yo pienso que ahí es donde entran personas como tú, que sabes que ya tienen años, ya saben exactamente cómo funciona la ciudad, cuáles son los retos y todo eso, para no aprender desde cero, porque como, sí, la verdad el costo ha sido alto para mí, yo conociendo un poco sobre la ciudad, ¿no? Y aún así ha sido alto. Y me imagino alguien por fuera, ¿no? Que está interesado en invertir en la ciudad porque por los retornos que hay y porque es una ciudad que está creciendo muchísimo. Yo cada vez que voy para allá es construcción y construcción y construcción. La ciudad está invirtiendo en carreteras, infraestructuras, el nuevo puente que ya está por abrir, a lo que quieren hacer en downtown con las torres de General Motors. O sea, ves cada vez noticias y noticias de más inversión y ves como el downtown ha florecido desde la pandemia hasta ahorita. Ya no hay casi lugares vacíos en downtown, ¿no? Antes caminabas y había una tienda cerrada, otra tienda cerrada, otra tienda cerrada. Era impresionante ver el deterioro, pero ahorita
es como si fuera otra ciudad. Correcto. Sí, me recordaste de una cosa que hablábamos en estos días con respecto a... sí que es cierto que, por supuesto, en toda inversión hay un riesgo eh, paralelo o independientemente de las posibilidades de retornos que tengas en comparación con otras ciudades. Aquí sigue siendo bastante alto, pero sí que es cierto que siempre animo a que, en estos días leía, ayer justo, que por eso mismo la invitación es que si eres un nuevo inversionista, no solamente edúcate, sino también invierte pequeño, porque siempre hay posibilidades de error. Entonces los errores van a ser proporcionales a esa inversión. Entonces, por ejemplo, escojamos un single family si es la primera vez que vas a invertir para que aprender de qué ocurre, cuál es el proceso de inversión, de rehab, de rentar o vender, de manera que los errores o incluso los imprevistos que ya tú conoces en todo el proceso, pues van a ser proporcional a esa inversión, incluso al tamaño de la propiedad que compres. Aprenderás y precisamente para la segunda inversión, o la tercera o la cuarta, pues puedes ir pensando en aumentar el tamaño de esa propiedad, aumentando también la posibilidad de retornos, pero ya habrás aprendido de tus errores y entonces, ¿no? La No, gran posibilidad punto. sí, de los errores serán quizás más pequeños, ¿no? Menos proporcional en ese sentido. Entonces, y sí, con respecto a Detroit, lo que dices es absolutamente cierto. Yo recuerdo anécdotas, soy una persona mucho de anécdotas, creo que me enseñan mucho y sirve mucho para la memoria. Creo que una vez te conté, recuerdo que recién llegado me monté en el People Moving y había una persona que empezó a hablar con nosotros y nos decía, ¿viven acá? Sí. Y recuerdo que nos decía, yo trabajo para una aerolínea muy importante y esa aerolínea prácticamente no tenía viajes para acá. Y eso te estoy hablando del 2018 o 19 creo. Y nos decía, la aerolínea ha notado el vertiginoso aumento de viajes de otra aerolínea hacia Detroit que me envió para acá para investigar qué es lo que pasaba y para evaluar si nosotros si teníamos que aumentar nuestros vuelos para acá y cómo lo íbamos a aumentar. Y dice, yo tenía, no me acuerdo qué me dijo en ese momento, como 5 años que no venía a la ciudad. Y me dijo, estoy gratamente sorprendido cómo esto ha cambiado, ¿no? Y así innumerables casos de inversionistas que extranjeros, que sí pudieron venir en algún momento a Detroit y siempre se fueron, casi en el 99,99% de las veces, esto lo hablaba en estos días con un colega, con la impresión completamente contraria a lo que esperaban. Me decía, Edwin, me voy con muy buena impresión de lo que es Detroit ahora mismo, de lo que está ocurriendo, no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba a nivel de desarrollo, de inseguridad, de posibilidad de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy cierto lo que estás diciendo. Ya está explicado, ya es palpable por todos lados cómo esta ciudad está creciendo y sigue creciendo, ¿no? Y sigue invirtiendo también. Sí, yo me acuerdo cuando trabajamos juntos en esa empresa que íbamos a tomar fotos a propiedades que estaban desocupadas y muchas destruidas. Y me acuerdo que pensaba, parece que estoy en un episodio de The Walking Dead, porque veías una casa quebrada, una casa quemada, lotes vacíos, 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 una casa quebrada. Parecía literalmente como que era una escena del fin del mundo, así que acaba de pasar una catástrofe y estás caminando sobre lo que quedó. Y así yo dije, wow, esto es Estados Unidos. Me sorprendió, pero bueno, sí, sí. Yo creo que tenemos que hacer un episodio nomás para que nos hables de real estate, porque pienso que es un tema muy interesante que he visto online que muchos latinos les interesa invertir más. Y sobre todo porque hay más latinos que están en real estate, más realtors y todo eso, que han estado compartiendo información y eso ha traído más el interés en el real estate. Pero haciéndonos un sidetrack un poquito y regresamos a tu historia, Edwin. Ahora sí, cuéntanos desde el principio. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde comenzó tu historia? Um, y, para ser totalmente honesto, aunque sé que me dijiste que esto preferías que fuese una conversación mucho más casual o informal, si es la palabra, no hubiese aprendido nada en mis 48 años si no me hubiese preparado. No. De manera que, de manera que tengo apuntes para hacer que mi memoria
ah, continúo un hilo, sobre todo para no Ajá. perderme de cosas importantes, ¿no? Y No, entonces, perfecto. ah, cuando pensaba en esa parte de presentación y de dónde venía, me vinieron muchas cosas importantes en la mente. Y comentaba para mí mismo de que venía, como te dije, nací en Venezuela. Y una cosa importante para mí a nivel personal es decir o recordar que vengo de Venezuela de una familia pobre, inicialmente bastante pobre, pero que surgió muy rápidamente gracias a cada ladrillo que puso las manos de mi padre, cada pala de cemento que él mezcló, cada casa diseñada por él y construida por él, desde las bases hasta el último detalle, ¿no? Y eso para mí ha sido importante porque con el tiempo sigo mirando para atrás y me doy cuenta cuánta educación, yo la llamo arquitectónica, digamos, por todo lo Ujú. que tiene que ver con el tema de estos lugares físicos que habitamos, que se llaman hogar, que se llaman casa, como la quieras llamar. Y entonces, vengo de allí, vengo de una familia que, como se dice, se hizo a sí misma. Y mi padre es un hombre muy sabio y maneja todas las artes del mundo, por llamar las artes. Igual Ujú. sabe de mecánica, igual sabe de electricidad, sabe de construcción, sabe de ingeniería civil. De hecho, esa fue su carrera. Y entonces yo puedo recordar gratamente cómo mi padre nos sacó de vivir vamos a llamarlo un rancho, a una casa hermosa construida por él, de 2 plantas. Y entonces vengo de allí, yo soy muy consciente que vengo de una familia que cambió, ¿sabes? Que cambió muy rápido, que se construyó también muy rápido. Y cuando digo construir, ¿sabes? Hizo transformación. Ujú. Y su transformación y su salir adelante tuvo que ver mucho con el tema de construcción. O sea, mi padre agarró, le dijo a mi abuelo: "Oh, papá, tienes un terreno allí, el patio, lo que llamamos el patio sin utilizar, ¿por qué no recuerdo cómo fue la transacción? Pero mi papá se hizo de ese terreno gracias a mis abuelos y pues empezó a poner ladrillitos. Entonces creo que recuerdo que hizo una parte de la casa, la demás quedó pendiente y así la fue construyendo. ¿Cómo la fue construyendo? Para ese entonces, que esto también es muy importante, habían invasiones. El gobierno decía, esta zona de acá, es lo que ahora se hace en urbanización moderna, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo recuerdo, era así. Había una zona abandonada, el gobierno decía, vamos a regalar estos terrenos, usted solamente Ujú. tiene que ir ahí, se sienta por 2 semanas, pone sus 4 puntas y va a llegar en un momento un inspector, le va a decir, ok, usted es justo evento, esto le corresponde a usted. De esa manera papá construyó, no sé si 4, 5 casas, de la misma forma. Ujú. Agarraba, construía, la vendía y entonces construía nuestras casas, ¿no? Y luego de allí, mi papá y mi mamá por pasión, son educadores. Mi papá terminó siendo profesor de la Universidad del Zulia en Ingeniería de Construcción y mi mamá terminó siendo propietaria y directora de un colegio de primaria, digamos. O sea que vienes de una familia de empresarios, ¿no? De personas que emprendieron algo y lo que le llaman aquí self-made. Totalmente. Ya. Y de la bella ciudad de Maracaibo, correcto. Oh, oh, si un día he de morir, que sea aquí en Maracaibo, que sea aquí donde yo nací. Maracaibo es una Ujú. ciudad ah, muy competitiva con Caracas, con la capital. Ujú. Muy bella, cuna del petróleo. Allí alrededor del lago de Maracaibo, una ciudad muy cálida, pero muy floreciente también, precisamente porque cuando hubo todo el tema del boom petrolero, teníamos mucho petróleo para ese entonces también, y entonces tuvimos mucha llegada de empresas extranjeras. Entonces, eso nos abrió culturalmente. Teníamos muchos alemanes, muchos americanos, muchos italianos. Que algunos se quedaron, algunos hicieron familia, muchos de ellos en familia. Entonces, hubo en ese momento mucha cruce cultural y eso nos enriqueció muchísimo, ¿no? Ujú. ¿Y está cerca de la playa, la ciudad de Maracaibo, o está en medio del Pues país? ¿En qué parte del país está?
Maracaibo es el occidente, es el oeste de Venezuela, es limítrofe con Colombia, de manera que yo siempre digo que, de hecho, mi abuelo materno es colombiano, entonces todo esto está ahí bastante mezclado, porque a nivel limítrofe o geográfico tenemos frontera con Colombia, del lado izquierdo. Y del lado derecho, visto en resumen, del lado derecho tenemos este gran lago de Maracaibo. Es uno de los lagos más grandes del mundo, es abierto. Entonces, nosotros tenemos costa con ese lago. Maracaibo nos sale al Caribe, digamos, como todo, como mucha área de Venezuela, pero tiene playas hacia ese lago, lo cual también nos hizo como muy independientes de Venezuela por mucho tiempo, porque la única manera de comunicación era o a través de barco o recorriendo todo el lago hacia abajo, ¿no? Hasta que se construyó el hermoso puente sobre el lago de Maracaibo, pero por mucho tiempo entonces que yo creo que más bien mirábamos más hacia la izquierda y me fue que hacia la derecha, ¿no? Oh, ok. ¿Y ese puente conecta Caracas con Maracaibo? ¿Eso es lo que hace el puente? Bueno, conecta, digamos, si ves el mapa, aquí está Maracaibo, aquí está el resto de Venezuela, entonces ese puente hizo la conexión mucho más fácil con el resto de Venezuela y con el siguiente estado, ¿no? Oh, Caracas perfecto, está perfecto. bastante a 6 horas. Y haber crecido en esa ciudad que hay tanto petróleo, ¿nunca pensaste que ibas a terminar en la industria petrolera, que ibas a estudiar algún tipo de ingeniería o algo así? Es una buena pregunta, es una buena asunción, de hecho. No fui tan inteligente. No fui tan inteligente. Tengo mucha alma de artista. Sigo pendiente por desarrollar, eso tú lo sabes, lo hemos hablado. Y entonces, la parte curiosa es que, claro, si lo notas, mi papá es totalmente ingeniero, su mente es ingeniero. Y yo me fui a la rama de arquitectura. Yo estudio arquitectura en Venezuela, creo que no lo había dicho, me graduó de arquitecto allí. Y entonces, de alguna manera, fue como la parte artística de lo que mi padre ya hacía, ¿no? Eso me di cuenta después. Pero también es cierto que papá, eso se lo decía, lo digo mucho, ya cuando me hice mayor y miro para atrás y digo, papá tenía mucha conciencia de espacio, ¿no? Entonces, estudio arquitectura ya, pero no, nunca me llamó la atención el petróleo. Petróleo, sí. Bueno, sí, ese es un buen dato que eres arquitecto y también no sé en qué parte de tu historia entra, pero yo sé que en algún momento hacías lámparas, ¿no? En esa área de diseño que te gusta mucho, hacías lámparas, ¿cómo le llamas? ¿Lámparas artísticas o cómo le Claro. llamabas ese? Sí, handmade, ¿no? Hecha por ti, con lo cual eran más eso fue yo creo que aquí tocamos este tema de que a veces tu carrera profesional de la que vives, en mi caso, tuvo un desarrollo, pero siempre sigue habiendo, hay una vena allí artística que a veces la dejamos al lado porque o requiere más tiempo, requiere más dinero, quizás no es vista como que para ese momento, no lo sé, no le di mucha fuerza porque no lo veía como una posibilidad para vivir económicamente del arte, pero en algunos puntos de mi vida, y pretendo volver a ello como de regreso, hice muchas cosas muy artísticas y entonces eh, todo comenzó porque un colega arquitecto, Richard, iba a concursar en las Bellas Artes de Venezuela y había un concurso multidisciplinar en el que invitaban a cualquier profesional que hiciera su versión de una lámpara. Y entonces yo había hecho un trabajo de maquetas arquitectónicas para algunos trabajos de teoría de la forma, etcétera, y creo que le había puesto luz y me había parecido muy interesante. Richard sabía que tenía una vena artística y me dice, ¿por qué no participas? Y participé. Fue muy interesante. Había gente de muchas profesiones, fuera del diseño, que hicieron su versión de una lámpara. Y ahí comenzó todo. Entonces lo comencé a hacer, con lo cual, claro, hechas a manos tiene que ver con un tema también muy de ensamblaje, digamos, porque no hay nada Ujú. allí hecho en línea de producción. Es todo, y aparte eran piezas únicas, ¿no? Luego, cuando fui, parte de lo que no he contado, una de las cosas que escribí acerca de mi historia de vida es que te decía que mi historia de vida tengo que enfocarla en inmigración, porque
De los 48 años que tengo, creo que llevo 2 décadas inmigrando. Entonces, Ujú. cuando yo me mudo a España, Barcelona, y cuando me mudo allá, tuve la oportunidad por un tiempo de dedicarme a esta parte artística. De hecho, tuve un workshop, tuve una tienda en Barcelona y la disfruté muchísimo porque conseguí un colega que tenía un depósito lleno de lo que podríamos llamar basura, Ujú. literalmente. Cosas, cosas que se recogían en la calle y él guardaba y que pensaba que en algún momento la iba a utilizar. Me llamó a mí y me dijo, ¿por qué no hacemos algo con esto? Y entonces empecé a hacer cosas muy interesantes de ensamblaje de material que tenía ahí y lo convertíamos en obra de arte, la mayoría de ellos iluminado. Montamos una tienda y yo podría decir que tuvo su éxito. Eh, pero si lo ves, son muy arquitectónicas, eh, al fin y al Pero, cabo, ¿no? pero esas no eran lámparas, nada más eran obras de arte, nada más No, eran lámparas. Sí, sí, eran sí, sí, lámparas, ok. eran lámparas. No, Eran lámparas. no, yo pienso que ahí hubiera sido, Edwin, el arte, porque hace como un mes estaba hablando con mi esposa que vi una noticia ahí en la web que un plátano pegado en la pared, que lo consideraron arte y creo que se vendió como por $6 millones. Y literalmente es un plátano que tienes que estar cambiando, ¿no? Porque el plátano pues se madura, se echa a perder. Y pegado en una cinta. Y la cinta es nada más duct tape, esa cinta gris. Y lo único que compró, la persona que lo compró, que era como dueño de una plataforma de esos de criptomonedas, ¿no? De trading de criptomonedas. Realmente lo único que compró con $6 millones fueron las instrucciones de cómo hacerlo en donde quiera que lo vaya a hacer, ¿no? Le dieron como los derechos para hacerlo. Y tiene que ser una pared blanca, y tiene que ser a cierta altura del piso. Y lo estaba escuchando y dije, qué ridiculez. No puede ser. $6 millones por eso. Pero bueno, si alguien está dispuesto a pagar, supongo que... Y tiene el dinero para hacerlo, supongo que puede hacer lo que quiera. Sí, me acordaste ahora mismo de algo, sin intención de salirme mucho del tema. Tú y yo tuvimos una conversación muy importante, para mí al menos, en el que tú me decías, piensa algo, pensemos en algún ejercicio, ¿no? Esto que está, cualquier cosa que estemos utilizando ahorita, no sé, estos lentes, estas gafas, en algún momento fueron una idea. Es decir, a alguien se le ocurrió que podía ser un instrumento para ponerse delante de los ojos que mejorara tu vista, ¿no? Esa persona creyó en esa idea, la siguió, le dio forma, seguramente hizo muchísimos ejemplos, prácticas, en algunos erró, en algunos cayó, en algunos tuvo Ujú. éxito y aquí está. Y ahora, pues, esa persona tuvo éxito. ¿Cuántas personas utilizamos la gafa, no? Luego está, luego está la necesidad, ¿no? La demanda. Lo del arte es muy relativo, tiene que ver mucho con relato, con contexto y ahí su clientela también, ¿no? Sí, no, aquí en Grand Rapids se hace un evento muy grande, ya muy tradicional, que se llama Art Prize, que es, te voy a mentir, no me acuerdo, creo que es en noviembre, en octubre o en noviembre, por ahí en esas fechas. Y dura como 2 semanas donde en toda la ciudad van poniendo piezas de arte en diferentes Ujú. edificios y todo. Y tú puedes votar, o sea, tú como residente de la ciudad o turista, hay mucho turismo que viene nomás para el evento, ¿no? Vas caminando y puedes ver el arte que está ahí, y tiene un código QR donde lo tomas con tu celular y puedes votar darle tu voto a eso y así. Y al final de las 2 semanas se hace como una premiación, ¿no? De quién gana el premio de Art Prize. Bueno, estando viviendo aquí en la ciudad, pues es algo que es el fin de semana. He salido con mi esposa a caminar y ver las artes. No te voy a mentir. Hubo un año, no me acuerdo qué año fue, hace como 2 años o 3 años. En uno de los puentes de aquí pusieron lo que parecía escombro de construcción. Era así Ujú. como un pedazo de concreto con varillas salidas así, pintado de rosita y eso era el arte. Y yo dije, no, pues de haber sabido que esto era arte, hubiera ido a la obra donde estoy trabajando ahorita. Hubiera agarrado un pedazo de drywall y lo pongo ahí, lo pinto y le digo que... Pero como dices, esto es relativo, ¿no? Y caminamos, y hay unas que es impresionante, ¿no? Unos cuadros y cosas así que tienen efectos visuales y dices, wow, qué bonito. Pero hay mucha arte que digamos que es un gusto adquirido.
Claro, sí, tú me decías una vez algo así como los constructores, los arquitectos, tenemos la capacidad de imaginarnos aquello que aún no existe, cómo va a quedar, cómo puede ser, ¿no? Ujú, Algo que no existe ahora mismo allí, cómo puede quedar y cómo puede dar el mejor servicio. Yo creo que el arte tiene la capacidad de mover esa parte emocional ujú. abstracta que muchos tenemos. A veces ves un arte y dices, no sabes por qué me está moviendo, no sabes qué es lo que te toca internamente, qué fibra, pero lo hace, ¿no? Y ahí hay sabiduría, creo yo, pero también un tema de relativo, de contextual, es decir, qué texto está contando el artista y qué texto estás tú recibiendo, ¿no? Qué significado, Ujú. ¿no? Es Y, interesante. y, por ejemplo, ¿tú qué disfrutas más? ¿Disfrutas el crear el arte o disfrutas el ver el arte? O sea, Oh, wow. ¿te mueve más el hecho de ir a un museo o algo, un edificio o algo y verlo y recibir la experiencia o el tú crear la experiencia? Wow. Buena pregunta. Y creo que tiene que ver un poco más con el momento en el que estoy ahora, en el que no estoy produciendo, sino que estoy Ujú, consumiendo. Entonces, me parece impresionante cómo, yo le llamo arquitectura, pero cuando digo arquitectura quiero abarcar todo lo que tiene que ver el hecho o el proceso y los profesionales que se necesitan para que algo físico, ah, un edificio está ahí puesto, ¿no? Entonces, el hecho arquitectónico crea realidades, ujú, crea vida, crea modo, crea experiencias. Entonces, eh, creo que en ese sentido quizás disfruto más consumir esa parte porque soy muy sensible a ello. Voy caminando por los sitios, voy viendo. De hecho, a veces me pasa una cosa muy curiosa. Cuando estoy viendo películas o series y estoy con amigos o con mi pareja, a cada momento de pronto digo, ¿viste esa lámpara? ¿Viste ese mm, cuadro? ¿Viste? ujú. Entonces voltean y me dice, estamos viendo la película, yo no, o sea, no me he dado cuenta de lo que está. Entonces creo que en ese sentido soy más consumidor y lo disfruto más el hecho de lo que estoy caminando, viendo. No estoy produciendo mucho. Aparte, la parte de producción, como soy muy mental, entonces me juzgo mucho si estoy logrando lo que quiero lograr y entonces hay como muchas limitaciones en ese sentido porque estoy como muy comprometido con eso que estoy haciendo. Pero ir a consumir es mucho más fácil, se hace diariamente. Vives en un edificio, caminas sobre una urbanización, vas a la ciudad, entonces vives internamente en algo que ha sido diseñado y entonces los consumes diariamente. Yo creo que hay que ser más sensible en eso y Ujú. entender cómo un espacio te hace sentir mejor que otro o diferente que otro, ¿no? Sí, sí, yo también creo que yo disfruto la arquitectura y disfruto el urbanismo y ah, me impresiona, ¿no? Sobre todo la construcción un poco más antigua de los 1900, Mm, 1920, porque aquí en Michigan hay, supongo que en todos lados, pero aquí en Michigan es donde he visto que hay casas que, por ejemplo en Detroit, casas históricas que se construyeron en 1920, 1910. Y es impresionante, era como más artístico, ¿no? Hoy pienso yo que las casas que veo son un poco más funcionales, como nada más tratar de hacerlo económicamente y funcional. Y los espacios sí son, pienso yo, tal vez un poco más funcionales, ¿no? El tamaño de los armarios y cosas así, ¿no? El espacio en sí. Pero te vas a las casas más viejas y tienen lo que le decimos carácter, ¿no? O sea, la ves y dices, wow, qué bonita casa, las formas de los techos, el trabajo de los ladrillos, o sea, realmente todo lo que ves es como más artesanal, más, sí te comunica algo, o sea, te sientes algo cuando lo ves, sientes algo cuando entras. Y lo mismo me pasa cuando veo edificios, voy caminando en las ciudades, me gusta caminar en downtown de las ciudades y ves los downtowns antiguos y los edificios son bellísimos. Ves y dices, wow, qué bello trabajo hicieron los artesanos que hicieron ese tipo de construcciones, ¿no? sí, definitivamente estás hablando de algo que, sobre todo, es un tema más de diseño antiguo. Eh, Quizás mucho más antiguo que 1920, pero sobre todo en el Art Deco, donde todavía gratamente se unía más construcción con arquitectura, digamos ingeniería, arquitectura y el arte, ¿no? Todos estos artesanos que al final hacían todos los detalles,
interiores y exteriores, ¿no? Sí, obviamente todo este tema ha ido más hacia el resumen de inversión y dar más servicio a una cantidad mayor de población de la que teníamos en ese entonces. Entonces los espacios ahora son más pequeños y más funcionales y más técnicos que más artísticos. En esto, una de las anécdotas que me pasó, creo que te lo conté, que es uno de los temas que me encanta de Detroit, es que es una combinación, lo dice mi madre, es una combinación todavía de edificios antiguos con edificios nuevos a cada momento, sobre todo el downtown, ¿no? Cuando llegué a este edificio es construido por Mies van der Rohe, uno de los grandes del modernismo. Y recuerdo que visité varios edificios. Yo vivo en el de Pavilion, en Lafayette Park. Y llegué aquí, lo vi, y cuando me voy, la chica del front desk me dice, por cierto, por teléfono, se me olvidó comentarte algo. Yo estaba en la decisión de en qué edificio vivir para ese entonces, 2018. Me dice, creo que a ti como arquitecto te va a gustar este tema. Dime, busca quién diseñó el edificio y Lafayette Park. Y cuando voy, era Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es uno de los grandes del modernismo. Y cuando yo estudié arquitectura en 1996, 95, 96, 97, pues se hablaba de ellos más que seguramente se habla ahora, ¿no? Porque estaban muy en boca. Entonces dije, yo quiero vivir en un edificio diseñado por Mies van der Rohe. Es bastante modernista, muy enfocado a utilizar la técnica de la industrialización, es decir, la construcción prefabricada en temas de edificación. Y otro de los temas que me pasó hace poco, hay bellísima arquitectura en toda Michigan del modernismo. Hace poco fui a Lansing y paramos en una tienda de arte. Hay un objeto que, por cierto, te lo quiero mostrar, tengo aquí. Oh, mira, ¿qué es eso? Estaba, bueno, el chiste es que dentro del momento, de la inercia del momento, yo lo veo que estaba botado en una esquina, cada uno de mis familiares agarró una cosa y yo agarré esta pieza, que me encantó. Dije, no sé por qué, me recuerda a algo. La compré, no sé cuánto me salió. Y resultó que buscando la información es una réplica en miniatura de una ventana de una de las casas ubicadas en Michigan de otro arquitecto famoso, Frank Lloyd Wright. Tiene varias, que es el arquitecto de la Casa de la Cascada. Y es hermoso, es genial. Y creo que esto sigue siendo todavía para ese entonces ejemplo de que podemos hacer ingeniería, arquitectura y arte juntos todavía, ¿no? No hay por qué separarlas, pero bueno. Esa casa de la cascada es la que está en Midland. Yeah. Ok, ok. Pero, Sí, muy curioso porque una tía mía acaba de comprar una casa diseñada por Frank Lloyd Wright, precisamente porque él la diseñó y y su esposo es arquitecto y eran admiradores de este arquitecto. Y en oh, Kalamazoo hay una colonia donde parece que ya, hay varias casas construidas por él. Y es interesante el estilo de la arquitectura, ¿no? Como yo lo diría así como más modernista, con muchos triángulos, como muchos ángulos en triángulo, y así ya. está interesante. Las cocinas muy pequeñitas, pero aprendí yo que me platicaba mi tía que Frank Lloyd Wright no le gustaban las cocinas, no le gustaba cocinar y era más para él, era como para servir appetizers o cosas así, no era como un área funcional de la casa, el área funcional era más como la experiencia de que sentías dentro de la casa o algo así. Ujú. Sí, eso es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como diseñador, ingeniero, arquitecto, arte, eh, puede gustarle no a alguien, pero lo interesante es buscar qué es lo que estaba expresando, ¿no? Qué tipo de calidad de vida o ejemplo de vida o de experiencia estaba ese arquitecto buscando, ¿no? Y ahí es donde está la riqueza, Ujú. como ¿Y arte. cuándo supiste tú que arquitectura era la carrera por la que te querías ir? ¿Cómo tomaste esa decisión cuando dijiste, sabes que quiero ser arquitecto? Em, aquella pregunta de si volvieras a vivir, ¿volvería a ser todo igual? No. Bueno, la pregunta correcta sería, ¿pero tendría conciencia de lo que ya he vivido? Ahí está la cuestión del asunto, ¿no? Ujú. Este, no es lo que me estás preguntando, pero si volvería a vivir y tuviera conciencia,
estudiaría algo más relacionado con finanzas. Ok, ok, interesante. Platícame más, a ver. Creo creo que, y no es que haya escogido mal la profesión, es que creo que no somos suficientemente maduros a los 15, 16 años para escoger la carrera en la que te vas a dedicar el resto de tu vida. Creo que al menos lo que ocurría en Venezuela en ese entonces, que creo que ocurre en Latinoamérica en general, las edades en las que uno decide según qué cosas, no estoy muy de acuerdo con ellas. Y luego también no estoy de acuerdo en que a nivel educacional hayan temas importantes en los que prácticamente no se les presta atención para ese momento. Creo que ahora está Ujú, mejorando. Uno es el tema de, por supuesto, la educación emocional, o lo llamaba inteligencia emocional, pero educación emocional, es decir, cómo gestionar tus emociones. Creo que eso debería tener más prioridad a nivel educacional. Segundo, educación financiera. O sea, creo que ujú. uno de mis mayores sigue siendo hoy por hoy, con 48 años, yo sigo teniendo problemas con mis finanzas y creo que parte de eso tiene que ver con que no tengo los conocimientos básicos y no hice lo que se debería haber hecho desde un inicio a nivel financiero. Y creo que eso es importante porque el resto de tu vida depende mucho de ello, ¿no? Depende de tu salud financiera. Entonces, salud emocional, salud financiera, por supuesto, salud mental es otro tema que me interesa muchísimo a nivel de vida. Lo escribí mientras preparaba esta conversación. Si hay algo que me ha interesado en la vida y es un consejo que doy si a muchos, si a alguno le sirve, hay gente muy segura de sí misma y quizás con unas bases de autoestima muy fuerte. No fue mi caso. Entonces yo me tuve que interesar y vi que había sanación en ese sentido en mi mente, cómo funciona mi mente y la relación que tengo con ella. Para mí eso ha sido uno de los temas más importantes en mi vida y he intentado que paralelo a ello, mi vida personal, mi vida de pareja, mi vida familiar, mi vida profesional, mi fe y Dios, como quiera que cada uno lo llame, pues tiene mucho que ver con ese gran órgano que tenemos allí, que como otros órganos está diseñado para pensar y que a veces hay que dudar de él. Entonces, ¿por qué te decía todo esto? Porque si volvería atrás o pensaría que por qué arquitectura, ahora mismo la verdad es que no lo sé. Creo que tiene que ver mucho con que mi papá quería que estudiara ingeniería. No, deseaba, obviamente. Y yo veía que también había algo que me llamaba la atención de allí. Entonces yo creo que también fui bendecido en el sentido que no me equivoqué de carrera. O sea, yo amo la arquitectura. Hoy por hoy quiero volver a la arquitectura. Todavía tengo en mente, todavía diseño en la mente, todavía a veces hago mis sketches. Entonces creo que fui bendecido, pero no tenía toda certeza a los 15 años de cuál iba a ser, a qué me quería dedicar el resto de la vida. Entonces yo creo que se haría un inciso en cuanto a eso, es que los jóvenes deberían tener más tiempo de decidir a qué le van a dedicar 5 años de carrera, ¿no? Creo que es también por eso hay muchos jóvenes que, oye, estudiaron un año de arquitectura, luego el siguiente año se cambiaron a administración, luego el siguiente año se cambiaron o gente que termina una carrera y luego no se dedica a ello porque simplemente no le gusta, no es lo de ello, ¿no? Entonces, pero Correcto. tuve la bendición de que escogí bien. Yo amo la arquitectura, me gusta diseñar, soy bueno diseñando y eso me lo decían mis jefes. Este, pero volver a ello. Entonces, yo creo que tuve la bendición. Sabía que era bueno para eso. Me gustaba mucho el diseño y para ese entonces la arquitectura era como la madre de las artes, ¿no? Todavía se consideraba muy arte en ese sentido, como una expresión sublime del arte. Y Ujú. entonces, estoy contento con ello. Creo que Sí. si volviera a ver, le volvería a estudiar. ¿Y qué pasó con las finanzas entonces? No que las finanzas. Oh, no, quizás Pero eso estudiaría. ya es más por donde estás el día de hoy, todo lo que sabes el día de hoy. Es que tal vez te hubiera gustado aprender más sobre finanzas. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, no, estudiaría cómo puedo hacer dinero con la arquitectura, Ah, antes ok, de ok, estudiar cool. arquitectura. Ujú. Ok, ¿y a qué escuela atendiste? Dijiste la Universidad de Artes de No, Venezuela. arquitectura lo estudié en la Universidad del Zulia, es la universidad Ok. pública, digamos, de Venezuela, muy prestigiosa en su momento. Era difícil entrar y era un beneficio estar allí. Los mejores Ujú. profesores estaban allí. Hoy por hoy prácticamente no existe por diferentes
motivos. Existe al mínimo, hay como una mínima de departamentos abiertos. Y estudié ahí, fue una carrera de 5 años. Lo amé, la verdad es que amé esa carrera, la disfruté muchísimo. Fue un poco difícil, pero como te decía, sentía que aún estaba, mi parte personal estaba en desarrollo. Entonces, Ujú. tenía como muchas ganas de vivir, muchas ganas de hacer locura, muchas ganas de irme de fiesta. Y eso no convivía muy bien con ser un buen estudiante, ¿no? Con Ujú. aplicarme. Entonces, Sí. Sí. luego de arquitectura, lo que estudié en España fue estudio de la cultura visual. Me fui a hacer un posgrado en España, mucho más relacionado con arte, que tenía que ver con la cultura visual. Estudio de la cultura visual, ok. ¿Y Yo a qué se refiere eso? Qué es lo que aprendes estando en esa posgrado? Fue mucho más interesante que arquitectura y escogí gratamente porque para ese entonces había un par de personas importantes a nivel latinoamericana, España y Latinoamérica, que estaban sacando teoría y práctica de cómo implementar en las escuelas este tema de la inteligencia emocional. Eh, todo aquel tema de prestarle más atención al desarrollo personal y a lo que un niño parece tener ventajas o le suele más gustar, es decir, porque tenemos que estudiar y enfocarnos en física y química todo el tiempo cuando resulta que de pronto algún niño tiene ventajas o fascinación por algún tema en especial, entonces hay que enfocarse en eso y entonces con lo cual cada aprendizaje es particular porque no podemos generalizar la educación. Entonces tiene que ver mucho con que somos unos consumidores visuales y desde que nacemos, ¿no? Y cómo este consumo visual crea experiencias, ¿no? Lo que pasa día a día es todo nuestro sistema de percepción visual crea muchas formas y maneras de ser. Y esto estudiaba este posgrado precisamente. Yo recuerdo que en el posgrado había una bióloga, habían como 2 educadoras infantiles, había un par de arquitectos, fotógrafos, por supuesto, diseñadores gráficos. Y fue muy interesante porque cuando nosotros llegamos a Barcelona, había una parte de Barcelona que estaba culminando la Diagonal. La Diagonal es una calle muy importante en Barcelona que precisamente la divide en diagonal. Y entonces había una parte que estaba, lo que estaba ocurriendo aquí en Detroit cuando llegué, que a veces hago el símil de las dos ciudades por eso. Se estaba completamente demoliendo una parte antigua en la que, imagínate, había movilización de vecinos, porque era muy antigua y había muchos problemas estructurales, entonces estaba movilizando ciudadanos, habían protestas por este tipo de cosas, se estaban destruyendo mucha historia para construir edificios nuevos, entonces era muy interesante eso lo que estaba pasando. Y este posgrado se dedicaba a, de hecho, el posgrado, las clases se daban normalmente en mitad de todo esto, o sea, en localizaciones, cafés, etcétera, o partes de escuelas que quedaban, que Ujú. estaba en el medio de esto que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, era muy interesante porque ellos lo que querían hacer era hacer una teoría y una práctica para evaluar cómo eso que estaba pasando afectaba eh, a cada uno de quien lo experimentaba, ¿no? Cómo en esa experiencia visual, bien sea por periódico, todo lo que consumimos diariamente, televisión, diario, prensa, o la experiencia diaria de caminar y tener esa experiencia visual, pues cómo eso modificaba este comportamiento, por ejemplo. Interesante. Nunca había escuchado de que existiera algo que estudiara eso, ¿no? De cómo reaccionamos emocionalmente a lo que vemos. Sí. Y, y que estudiaste arquitectura, te fuiste a un posgrado a Barcelona. ¿Cómo fue esa decisión de decir, voy a dejar todo lo que conozco, voy a dejar mi ciudad, mi familia, todo, y me voy a ir a, a otro país, otro continente? ¿Y cómo fue esa decisión de dejar todo atrás y voy a ir a algo que no conozco? Ah, he hablado para mí es muy importante conocerte a ti mismo, conoce tus debilidades y tus fortalezas y trabaja en ellas, edúcate, busca algo que te guste, que quizás no te guste mucho, pero que tengas que aprender y dedícate, busca la manera que te es más fácil educarte e intenta mantenerlo. Si te va mejor leer, te va mejor escuchar. Luego,
hay varias, hay un par más, pero una de ellas es que aconsejo es viajar. Yo tuve la oportunidad para ese entonces, yo acababa de terminar mi carrera de arquitectura y me fue muy bien, muy rápido. Hice un par de diseños de reformas de casa. Estuve dando clases en una escuela privada y luego tuve también la bendición de que el pueblo donde venía mi madre se separa, digamos, políticamente de la región donde estaba y entonces se crea una oficinas nuevas, es decir, había una alcaldía nueva, una oficina de proyectos nueva, etcétera. Entonces, lo que ellos intentaron es, como era un pueblo muy pequeño y ya no había muchos jóvenes ahí, era atraer a lo más posible profesionales que hayan vivido allí, fueran del pueblo o fueran familiares de personas que habían vivido al pueblo. Entonces yo era uno de los pocos arquitectos que había relacionados con el pueblo. Entonces me llamaron y me ofrecieron el trabajo de manager administrador de programas, porque aparte era, ya habían fondos para invertir en el pueblo, solo había alguien que hiciera la parte de aplicar esos fondos a nivel de obra, ¿no? Entonces me fui Esto para es en allá. Venezuela. ¿Esto era en Esto es en Venezuela? Venezuela. En Venezuela, ok. Esto es en Venezuela. Y entonces llegó un momento en donde sentí, esto fue muy rápido y como que había avanzado muy rápido y no tenía muchos más planes a futuro después de eso. Y una buena amiga se había ido a España y estaba buscando cómo atraer más amigos para que se acompañaran a España. Y ahí abrí mi mente y dije, ¿sabes qué? Creo que es el momento, habían pasado como 5 años desde que me gradué, dije, creo que es el momento de que puedo hacer otro estudio. Y no sé cómo, porque nunca se me había ocurrido, dije, voy a viajar, ¿no? Fue más por el hecho de viajar por primera vez, porque tenía la posibilidad económica y la oportunidad. Y entonces viajé, que es algo que les recomiendo a todo el mundo. Si puedes hacerlo, lo que sea, alguna vez, con más o menos posibilidades, viaja, conocer otros países, ¿no? Y entonces empecé a buscar para ese entonces, sabía de este tema de estudio de la cultura visual porque había estado leyendo y busqué un posgrado y existía un posgrado en Barcelona antes que me fui para allá. Ok. Eso fue un poco el O sea, porqué. fue como eso de tener un amigo, tener ya la intención de querer conocer otros lugares. Porque fue la primera vez que saliste del país fue para ir a España, a Barcelona. La primera vez que me monté un avión, Interesante, interesante. Y luego te quedaste en Barcelona por varios años, ¿no? ¿Te quedaste ahí cuánto tiempo? 15 años, 15 años, wow. 15 años. ¿Y qué fue lo que te atrajo a decir, me voy a quedar aquí en esta ciudad? ¿Fue oportunidades? ¿Fue que te gustó la ciudad? ¿Alguna vez pensaste que nada más te ibas por un tiempo y te ibas a regresar otra vez? ¿O cómo fue ese proceso? Totalmente. Estaban abiertas todas las posibilidades. Piensa que el posgrado era por un año, con lo cual siempre había una logística que incluía ir y venir. Eh, no había disposición a que pasara lo que pasara, pero siempre había la logística de ir y venir. Y entonces, cuando yo voy a Barcelona, que también yo creo que fue una intuición, una buena intuición que me llevó hasta allí, porque cuando yo me graduó, creo que las Olimpiadas de Barcelona, seguramente me equivoco, no me acuerdo si fueron en el 94 o el 92, las Olimpiadas de Barcelona. Entonces, lo que ocurre después de unas Olimpiadas, sobre todo cuando la ciudad se prepara a nivel urbanístico, es que hubo muchísimos cambios en Barcelona. O sea, muchísimas modificaciones urbanísticas, nuevos edificios, etcétera, etcétera. Por cierto, uno de esos edificios es un pabellón de Mies van der Rohe, que es un edificio hermoso, una cosa divina, muy pequeña y se construye precisamente para ello. De hecho, se lo llevan de Barcelona y luego Barcelona a decirle traerlo otra vez. No sé cómo fue la logística, creo que lo compra para tenerlo, porque cuando hay lo que la Expo, hay una parte donde vienen todos los países a representarse con algún edificio, con alguna instalación, pero normalmente son temporales, se lo llevan. Pues esta edificación de Mies van der Rohe, que es una belleza de edificación, se va, Barcelona creo que lo compra y lo vuelve a traer. Y entonces, claro, cuando yo termino de graduarme de arquitecto, todas las revistas hablaban de Barcelona. Todas, absolutamente todas. De todo lo que se hizo en el Frente Marítimo de Barcelona, bueno, un montón de cambios urbanísticos que se hicieron precisamente por la entrada de fondos que hubo gracias a las Olimpiadas, que es lo que ocurre con las Olimpiadas, a la ciudad le entra el fondo y se prepara también para ello a nivel urbanístico, a nivel logístico, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo voy a Barcelona, fue como cuando ir a Roma.
Cuando voy a Roma por primera vez, era como toda la historia que tenía, estaba allí, la estaba viendo, la estaba viviendo, ¿no? Cuando fui a Barcelona, todas las revistas que yo había visto durante los 5 años de arquitectura estaba allí físicamente. Entonces fue impresionante, ¿no? Ver las obras de Gaudí, ver las obras que venían de las Olimpiadas. Fue mi ciudad. Yo siempre digo, y lo tengo apuntado aquí, que tengo la bendición de haber nacido en un país tropical, un bello país tropical, Venezuela, pero mi corazón está en España porque me siento muy español en ese sentido y ahora tengo la bendición de ser ciudadano americano, ¿no? Pero mi corazón está allá en España. Creo En que España. soy, sí, muy de Barcelona. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que dijiste? Esta es mi ciudad, esto, de aquí soy. Ahí Barcelona está completamente dedicada a caminar, es decir, al usuario, al viandante. Es una cosa impresionante. Yo recuerdo que luego siempre ha sido puerto importante, entonces hay un cruce cultural impresionante. Pero tú puedes, como muchas ciudades creo, grandes europeas al menos, tú puedes bajar a las 4 de la mañana a caminar tu perro y en cada esquina hay algún bar abierto y es fácilmente caminable. Es decir, Barcelona se camina con Ok. facilidad y se camina dentro de una historia urbanística que ha estado siempre comprometida con que Barcelona sea una ciudad impresionante. O sea, Barcelona tiene una historia de urbanización que siempre está dedicada a mejorarla. Y eso lo ves cuando estás allá, es una riqueza urbanística de experiencias impresionantes. Te apetece caminarle, Mm, caminarle, caminarla. qué Luego está al interesante. lado del Mediterráneo y eso la hace mucho más bello. Sí, qué interesante el pensar que los organizadores de la ciudad o los diseñadores de la ciudad que así se lo imaginaron desde el principio, ¿no? Que lo hicieron cuando lo estructuraron y todo, que fue pensando en eso, fue pensando en cómo hacerlo que sea caminable, que sea eh, atractivo. Porque creo que al día de hoy hay carreras de urbanismo y que te tratan de enseñar eso, ¿no? Te tratan de enseñar cuáles son los métodos de transporte que van a usar los usuarios, quiénes son los que van a estar viviendo cerca y tratan de zonificar las diferentes áreas de la ciudad. Pero esta ciudad es, no sé cuándo habrá sido fundada Barcelona, pero estamos hablando de muchos, muchos años atrás, ¿no? No sé si tú conoces, ¿sabes cuándo la fundaron la ciudad, de casualidad? No el año exacto, pero una cosa que me pasa con Barcelona ah, es que son de esas ciudades que tienen alma, porque también ha sido muy respetuosa, ha mejorado todas las zonas, pero también ha sido muy respetuosa con sus orígenes, es decirlo, ahí toda la parte de la ciudad bella, que es la parte de la Olimpiada, o el centro, el casco histórico, y no, de pronto caminas por calles que no tienen más de 1,5 metros de ancho y sus construcciones de piedra. Entonces ha sido muy respetuosa con preservar esta parte, Ujú. mantenerla obviamente, y integrar esa parte a lo nuevo. Entonces tú pasas de lo nuevo a lo viejo a veces, digamos, sin darte cuenta, o al menos con la misma fluidez, ¿no? Pasas de una calle de 1,5 metros entre paredes de piedra y piedra y cuando te das cuenta estás en una edificaciones modernas hechas hace 30, 40 años. Y entonces es muy respetuosa en ese sentido, pero creo que siempre con la idea de mejorar la calidad de la ciudad. Entonces eso es impresionante. Sí, Vivirlo, sentirlo. y es algo que no tenemos aquí en Estados Unidos, que no, realmente no son caminables las ciudades, a menos que vivas en downtown de una ciudad, realmente los suburbios que fue otro diseño, ¿no? O sea, un diseño distinto que lo que se hacía antes, de sacar toda la zona residencial fuera del centro de la ciudad, no, no es caminable, no es como, por ejemplo, yo donde vivo no puedo decir voy a ir a la tienda caminando, porque la tienda queda bastante retirado. Y no es amigable tampoco para caminar, porque es amigable para los vehículos, como que fue una ciudad diseñada, o fue un país diseñado más hacia los vehículos, y creo que está queriendo cambiar poco a poco, a hacerlo más amigable a bicicletas y otro estilo de transportes, pero o el día de hoy creo que por años, desde los, no sé si los 40 50 cuando se empezaron a desarrollar todos estos suburbios,
fue con la mentalidad de que el vehículo era el principal medio de transporte y el caminar o el otro medio de transporte ya no era tan importante, creo yo. Sí, es impresionante esa parte, ¿eh? Mientras tú comentabas eso, me vienen imágenes que a veces veo de los momentos más importantes de Detroit, eh, completamente con fotos en blanco y negro, lleno de carros, pero lleno de una manera impresionante todas las calles. Y pensar que hoy por hoy, por ejemplo, sabes, está este proyecto del GM en el que piensan demoler un par de edificios y he visto el proyecto y el proyecto donde ocupa ahora mismo esas dos edificaciones, está completamente dedicado en el proyecto a esparcimiento, a recreación y traslado de acá. O todo el frente marítimo de Detroit, como hay ese proyecto de unir desde un puente hacia el otro hasta Bell Island. Y sé que también hay otros proyectos de comunicar tres puntos importantes de Barcelona precisamente a través, uno, del transporte, que no existe, y a la posibilidad de poder llegar a algo comercial, a una fuente de establecimiento comercial, a walking distance. Eso es importante. Sí, como tú dices, sí, creo que no hay, al menos aquí en Detroit, no había en las ciudades más extensas también, o sus ciudades más Sí. extensas, pero sí, los proyectos se están viendo que están tomando más en cuenta eso ahora. Sí, y se me Ah, olvida que es la ciudad, que estamos en Michigan, ¿no? Que es de donde Henry Ford comenzó la revolución del automóvil. Y es impresionante estar allá en Dearborn, donde están las fábricas y toda la historia de Henry Ford y cómo él fue el que hizo accesible el vehículo para las masas. Y se ve que Estados Unidos, gran parte de su historia es el automóvil, porque lo vivimos todos los días. Como decía, no se puede trabajar y disfrutar la ciudad si no tienes un automóvil. Todo queda tan retirado que es difícil. Ahora, si tienes automóvil, sí, todo es muy accesible. Yo vivo en un lado de la ciudad, pero creo que puedo llegar a todos lados en 20 minutos. A cualquier lugar de la ciudad puedo llegar en 20 minutos porque es muy accesible con las carreteras y todo lo que... cómo hicieron el diseño para que el flujo de automóviles fuera eficiente. Pero, y estoy en una ciudad más pequeña que Detroit. Detroit es totalmente impresionante las carreteras que tienen ahí, ¿no? Cómo trazaron la ciudad y abrieron como si fueran canales nomás para que corran los vehículos y puedes llegar de una zona de un suburbio de Detroit a otro también como en 20 minutos, 25 20 minutos, minutos. dependiendo de si hay algún evento en downtown o no, pero con esos canales que construyeron de seis carriles a veces, 5 carriles, es totalmente impresionante la cantidad de trabajo y de inversión que se ve que hicieron en construir eso, ¿no? Totalmente, sí. Está por verse. Me gustaría estar aquí dentro de 5 años todavía, quizás, y ver qué pasa con esa relación usuario-automóvil y las nuevas. Y el aumento de usuarios y de ciudadanos, y también con estas nuevas carreteras que están haciendo, toda esta transformación para el puente nuevo. Eh, Está interesante qué va a pasar. Yo creo Sí. que tiene mucho challenge todavía la ciudad por enfrentar en cuanto urbanísticamente comprometerse al usuario que camina a la ciudad y al mismo tiempo resolver que somos cada vez más y vuelven a ver cualquier cantidad de carros utilizando las carreteras. Entonces, es un buen momento para la ciudad para Ujú. enfrentar y lo quiere hacer bien. Y es ahora, es ahorita, cuando se están haciendo las inversiones y las Y nuevas volviendo cualificaciones. atrás a Barcelona, ¿qué hacías en Barcelona? ¿Te dedicaste a la arquitectura? ¿Te dedicaste al diseño de lámparas? ¿O qué fue lo que te dedicaste por esos 15 años? Me dediqué primero a sobrevivir como inmigrante. Con lo cual podría contar todos los tipos de trabajo que hace un inmigrante recién llegado que está sobreviviendo. Restaurante, camarero, no había Uber, pero cualquier tipo de comercio, digamos, informal. Pero la parte importante, y tuve la oportunidad.
Y pues empecé a trabajar como delineante para una empresa muy importante. No corrí con la suerte. Obviamente, muy comprometido con mi trabajo y ellos me terminaron de contratar. La empresa me contrató como auxiliar de arquitecto. De manera que empecé como delineante, luego trabajé como auxiliar de arquitecto para un arquitecto de Portugal, para un edificio bueno, él era portugués, pero trabajaba en Barcelona para una empresa internacional. Y trabajamos en el diseño de un hospital. Y luego de allí, tuve como un par de años trabajando con ellos y luego de allí hice sociedad con un grupo que estaba interesados en ser representantes de un producto de energía eólica. Era un mini aerogenerador de electricidad cuyo diseñador era holandés, y entonces ellos me necesitaban a mí para crear toda la parte de proyectos, porque claro, había que sacar permisos, había que presentar los proyectos a los clientes, entonces yo me encargaba de montar el proyecto, dónde se va a construir, cómo van a ser las bases para ese mini generador. Viajamos muchas veces a Holanda, porque primero tuvimos que lograr ser los representantes exclusivos de ese aerogenerador en la península ibérica. Y a eso me dediqué por mucho tiempo. Creo que ya perdí la cuenta. De 3 a 4, casi 5 años Ujú. estuvimos con este negocio. Para ese entonces las energías eólicas o las energías renovables estaban muy en boca y había mucha financiación del gobierno y Europa para ello, con lo cual era el momento para hacerlos. Y estuvimos en ello Wow. casi por 5 años. Y luego, ¿cómo tomaste la decisión de venirte a Estados Unidos? ¿Qué fue lo que motivó a... Sí, parece ser que tuviste un gran momento en España, lo disfrutaste mucho, era una ciudad que realmente te gustaba. ¿Por qué tomas la decisión de decir, voy a dejar otra vez todo esto atrás, todas las conexiones que hice y me voy a Estados Unidos? Bueno, hay momentos de inflexión en la vida, ¿no? Y entonces no fui muy consciente de ellos hasta que estuve bien deteriorado mental y emocionalmente y financieramente. Entonces yo siempre cuento que estuve 15 años en España, en Barcelona, 5 años como inmigrante, es decir, haciéndome la vida como inmigrante, con- aceptando todos los trabajos que me llegaban, buscando la documentación. Luego tuve los mejores 5 años de mi vida en Barcelona, que fueron esto que te estoy contando, y luego llegó el 2008, la Ujú. explosión de la burbuja inmobiliaria, todo este tema económico mundial, y fueron los peores 5 años de mi vida en Barcelona. Y fue muy rápido. Perdimos esa empresa, tuvimos que cerrar esa empresa, por decirlo técnicamente bien. Cerramos esa empresa que teníamos, perdí el trabajo que tenía. Ahí comencé a trabajar como auxiliar de arquitecto, hasta que un momento este auxiliar de arquitecto, al que le debo muchísimo, me dijo, no tengo más trabajo, solamente tengo trabajo, proyección de trabajo para mí durante el siguiente año, así que eh, para ese entonces ya habían pasado 5 años y mi hermano, que había emigrado a Estados Unidos, me dijo, te veo un poco mal, ¿por qué no te vienes, nos visitas? Y yo creo que fue el momento adecuado. Tenía que moverme de allí y me vine a Estados Unidos. Entonces, cuando lo veo ahora a distancia, estaba bloqueado mentalmente. Entonces, creo que fue importante buscar otros lugares, otras ayudas, unirme a mi familia, buscar ese apoyo que no había tenido por 15, ese calor que no había tenido por 15 años, y me vine a Miami. Entonces, Miami. ahí comenzó la Ahí es historia. donde está tu hermano está en Miami, ¿no? En Orlando actualmente, En pero Orlando. nos Oh. vimos en Miami. Ya. Ahí Sí. comenzó mi vida en los Estados Unidos. Y esto me recuerda, lo que me platicas, me recuerda que muchas veces pensamos que en la vida o siempre nos va a ir bien o siempre nos va a ir mal, ¿no? Dependiendo de la etapa en la vida en la que estamos. Si nos está yendo bien, creo que pensamos que siempre nos va a ir bien. Y si nos está yendo mal, pensamos que siempre nos va a ir mal. Y la verdad es que en la vida es como, hay temporadas, ¿no? Hay temporadas donde, como las temporadas de invierno, primavera, otoño, y creo que esa es sabiduría muy antigua que está en la Biblia, que dice hay tiempo para todo y es verdad, ¿no? Hay tiempos para todo, hay tiempos donde estamos en crecimiento, hay tiempos donde estamos aprendiendo, por lo menos esa ha sido mi experiencia, hay tiempos donde nos ha ido mal y todo se ve como oscuro, ¿no? Que es cuando dicen estás en el invierno de tu vida donde no encuentras la luz, está todo oscuro. Pero luego hay tiempos donde se acaba eso y luego viene algo mejor. Y a veces, dependiendo de dónde estemos, en qué circunstancia, pensamos que donde estamos es como va a seguir por el próximo año. Y me recuerda eso lo que me platicas porque
esos últimos 5 años en España fueron ese invierno de tu vida, ¿no? Donde todas las cosas estaban saliendo mal, se veía que no se iba a acabar y, y luego tú tomaste la decisión de hacer un cambio y de venirte a Miami. Y llegas a Miami y ¿qué haces? ¿A qué te dedicas en Miami? ¿Qué es lo que... ¿Cómo fue tu experiencia? Porque ahora es tu segunda transición de no nada más país, pero de continente, otra vez, regresa al continente, y cultura, porque pasaste de la cultura de Venezuela, cultura de España, a una multiculturalismo, ¿no? ¿Cómo fue esa Sí, experiencia para ti? sí. Tengo la ventaja de que creo que soy fácil de soltar. Suelto con mucha facilidad. Entonces, eso es bueno y eso es malo a veces. O no es favorable o tan favorable a veces. Entonces, no echo de menos muchas cosas. Tengo mucha naturaleza nostálgica, pero al mismo tiempo me desapego. Quiero decir, no sufro por ello, ¿no? Y entonces me tocaba, mira, llego a Miami, mi hermano regentaba un restaurante y el primer trabajo disponible era ayudar en ese restaurante en lo que saliera. Entonces yo creo que como hubo mucha sanación mental muy rápido, hubo un desbloqueo, obviamente el cambio fue tremendo, y entonces yo me sentí muy bien muy rápido, a pesar de que estaba lavando pisos. Era lo que me tocaba, ¿no? Tenía el buen ejemplo de mi hermano y de mi cuñada que ya estaban allá y era lo que tocaba. Entonces no me dudé nunca que hay que hacer lo que había que hacer. Eh, ya tenía experiencia y entonces sabía que iba a haber un mañana mejor. En ese sentido, confiaba en mí, aunque a veces, como te digo, tengo autoestima eh, que he ido fundamentando cada vez más mis 48 años, pero tengo mis inseguridades. Pero a pesar de eso, sabía que algo iba a ir bien. Tenía la sensación, o nunca me preocupé por ello, era como hice lo que tenía que hacer. Entonces limpié pisos, lavé platos, fui ayudante de pizzería, luego fui delivery y creo que aquí es importante si queremos enseñar algo de lo poco o mucho que tiene uno como experiencia en la vida, es que conócete, edúcate, eh, ah, busca las personas adecuadas, las colaboraciones adecuadas. Tú me preguntabas si he tenido un mentor en la vida. He tenido mentores, aunque no me he dado cuenta. Es decir, he decidido mirar a personas que han logrado lo que yo quiero lograr. He aprendido a enfocarme en lo que quiero y no en lo que no quiero. Eso ha sido un duro aprendizaje para mí porque culturalmente, pues quizás era muy quejica, me enfocaba mucho en lo negativo, me quedaba ahí como tú decías, oh, esto no va a mejorar mucho, ¿no? Pero como he aprendido, gracias a Dios y gracias a mi dedicación, que también el secreto está en lo que te enfocas. Puede que ahorita hay condiciones externas que no puedes cambiar ahora mismo, pero si somos constantes y nos enfocamos en mantener una dirección, en estos días escuchaba que el éxito, una de definiciones más bonitas del éxito que he escuchado es que el éxito es la búsqueda y el desarrollo de un objetivo ético y respetable o admirable. Entonces, independientemente de la situación en la que estemos ahorita, he aprendido que si me enfoco en lo que quiero, en un objetivo digno, grande, amplio, y me mantengo mirando hacia allá, las cosas van a ocurrir más tarde o más temprano. Entonces, por ejemplo, en algún momento en Miami me di cuenta que levanté la cabeza y dije, voy a optar a otro trabajo. Pero me puse a disposición de ello, abrí mi mente y cuando me vi estaba trabajando de um, especialista en una tienda de mueblerías, en una tienda por mercado, por departamento, pero en el área de mueblerías. Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo porque, claro, fue exponerme al inglés, que eso era importante, y un poco también al temas informáticos de sistemas que se usaban aquí en Estados Unidos. Y entonces eso fue como el desarrollo profesional, ¿no? Todos los trabajos básicos o típicos que hace un inmigrante indocumentado, bueno, en ese momento me quedé sin documentación y hasta que logré lo que logré, ¿no? Y en un momento mi hermano se tiene que ir a Orlando y yo decido, ¿sabes qué? Quiero conocer a Estados Unidos profunda, también el interior. Y ahí volví a levantar la cabeza y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde están las herramientas para conseguir esto?
aplicando en trabajos que no he aplicado hasta ahorita. Abrí internet, mejoré mi currículum, mi hoja de vida y apareció el trabajo ideal. Una empresa que fue la empresa en la que nos conocimos trabajando, una empresa que buscaba un perfil exactamente el mío. No había nadie que se pareciera más a ese perfil. Ujú. Buscaban una persona que no viviera en Detroit, que hablara más español que inglés, porque la verdad es que ellos eran extranjeros, no hablaban inglés la mayoría, y el trabajo que se iba a hacer aquí no necesitaba de un inglés muy profundo, necesitaba de un inglés muy básico. Pero al mismo tiempo, el sueldo que ellos pagaban no era paralelo a los sueldos de acá de Detroit, quizás se parecía más a los rangos de sueldo de Miami, con lo cual era más fácil para ellos de que alguien que viviera en Miami aceptara ese sueldo. Ellos apoyaban y financiaban toda la movilización y luego de acá ya esa persona se mudaba. Y yo dije que sí a todo eso. Y así fue como me vine de Miami a Detroit. Ay, y cuando te viniste a Estados Unidos, ¿no hablabas inglés? ¿No sabías nada de inglés? ¿O tenías una noción del inglés? ¿Cómo? Punto número 5 6. No importa que en tu mente creas que eres bueno o no para los idiomas, sigue intentándolo. Yo siempre he dicho que yo voy a morir estudiando inglés. Eso lo sé y no me causa problema porque ya lo he asumido. Entonces, no me acuerdo qué nivel de inglés tenía cuando vine a Estados Unidos. Lo que sí me acuerdo, lo que sí puedo decirte con certeza es que nunca lo he dejado de estudiar. Quizás he tenido mis momentos de stop porque no he podido dedicarle tanto tiempo, pero hoy por hoy todavía aún me siento en estos días y hay, como le digo a mi familia, hay herramientas para estudiar inglés una vez que estás viviendo en un país eh, de habla inglés. Tú tienes herramientas en el día a día. Entonces, ahora, por ejemplo, me comunico por texto con otros agentes. Hay jerga en inglés que no la uso, las frases verbales, etcétera. Entonces, me dedico un momento en la semana, saco esos textos de allí, los vuelvo a escribir, busco esas frases que no sé qué significan y las voy utilizando, ¿no? Entonces, no sé qué inglés tenía cuando llegué, seguramente era casi nulo, pero es un tema que yo diría que voy a tener que estudiar toda la vida y yo sigo estudiando. Hoy por hoy, mi trabajo a veces se desarrolla, yo diría que 90% en inglés con americanos y 20% en español. A veces es al revés, a veces hablo inglés, hablo español todo el día y me manejo muy bien, de lo cual estoy muy orgulloso, pero se puede lograr. Si yo lo logré, lo puede lograr cualquiera. Sí, o sea que la falta de no hablar el idioma no es un impedimento para lograr lo que quieres, ¿no? O sea, para tener la certificación, para hacerte un realtor, para realmente el no hablar el idioma no debería ser el pretexto por la cual no. Es lo que escucho de lo que Ahí, se... esa es otra forma ese es otro statement. No deberías, no es un pretexto, no hay pretexto, no, pero no es un pretexto justificable, en absoluto. A mí lo que me impresiona de tu historia, Edwin, porque ya había escuchado partes de ella en alguna de nuestras conversaciones, pero lo que me impresiona es la resiliencia que tienes y sobre todo el primer movimiento de Venezuela a España, para mí tiene sentido. Estabas joven, estás en la etapa de querer explorar. Nunca es fácil, pienso yo, hacer un movimiento así y empezar de nada en un nuevo país donde no conoces a nadie, no tienes amigos. Realmente no sabes la experiencia que es hasta que no la vives. Pero estabas joven y lo estabas haciendo y se te hizo fácil hacerlo, digamos, ¿no? En términos coloquiales. Pero luego este segundo movimiento es donde digo, wow, Edwin tiene una resiliencia impresionante de haber logrado éxito, haber tenido un sabor del éxito en Barcelona, una ciudad donde te gustaba, haber abrido un negocio, empezar de inmigrante de nada, de lo que sea que estaba haciendo, lavando platos o lo que sea en Barcelona, a ser empresario, tener una empresa que te estaba yendo muy bien y todo, a volver a dejar todo y empezar a lavar platos otra vez en otro país y no darte por vencido. Se me hace impresionante. Se me hace una historia realmente, o sea, digna de contarse. ¿A qué le atribuyes tú esa resiliencia que tienes de no tener el orgullo de decir, bueno, es que yo no puedo hacer ese trabajo porque yo soy arquitecto, tengo un posgrado, fui empresario, ¿cómo me voy a mover a Miami a lavar platos otra vez? Wow, es una buena pregunta, sobre todo porque mientras me la haces, es muy interesante. Yo creo que ahí hay mucho,
aprendizaje personal de cada quien, no mío solamente, o no mío quiero decir, porque cuando mientras me hacías la pregunta me venían a la cabeza imágenes de personas que sé que como inmigrante sí que han tenido esa situación personal o ese pensamiento, esa situación emocional de decir que es difícil, ¿no? Yo llevo siendo, no lo sé, teniendo un buen puesto en las petroleras venezolanas, por ejemplo, que sé que ha pasado mucho y conocido a un par de ellos, y estoy aquí y ahora ese título no sirve de nada, experiencia nacional, ahora mismo necesito producir dinero, con lo cual Uber, eh, ah, Amazon, cualquiera, trabajar en fábricas, ¿no? Es una buena pregunta, nunca me la he preguntado anteriormente, pero creo que la primera palabra que me vino a la cabeza es humildad. Y no tengo, en ese sentido creo en mí, creo que no tengo problema de exponerme a diferentes circunstancias porque sé que al final, si continúo allí, si lo hago bien, voy a salir adelante, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con un tema de humildad. Ah, y como te dije, yo he creado mi fuerza personal en una lucha, ha sido una lucha mía de 48 años, o sea, mi autoestima, mi vida interior ha sido forzada por mí mismo a través de los años. Entonces, este, no me siento desvalorado, ni como persona ni como profesional, las veces que he tenido que dedicarme a hacer algo que eh, no me esperaba. Entonces, creo que tiene que ver con un tema de no me siento menospreciado o desvalorado, porque creo que mi valor está en lo que soy, en el ser mismo, no en lo que estoy haciendo. Wow, Entonces, en esa ese... me encanta esa frase. El valor es en lo que eres, Claro, no en lo que haces. Y disculpa, pero se me hizo muy buena frase para totalmente. recalcar. Si no fuese así, a veces últimamente hablo mucho digo mucho esto, si no pensara así, entonces sí creo que no hubiese tenido éxito en la vida. Porque si no hubiese aprendido eso, mis 48 años, creo, al menos desde donde yo veo mi vida y mi filosofía de vida ahora mismo, es como no hubiese servido de nada. Si no hubiese aprendido esas lecciones y muchas otras que tienen que ver con que primero, antes que nada, tenemos una vida interior. Es decir, somos un ser no solamente físico, sino que hay otras tantas cosas, las llames como las llamen, dependiendo de tu religión, de tu filosofía. Y entonces, primero somos un ser espiritual. Y entonces aquí adentro hay cosas muy valiosas que no tienen nada que ver con lo que te toca hacer afuera, ¿no? Entonces, por eso creo que también tengo mucho respeto a las diferentes profesiones que hay. Es decir, cuando veo una profesión en la que yo posiblemente he ejecutado, pero no seguí mi vida, como por ejemplo camarero, de limpieza, lavar platos, etcétera, son circunstanciales, son pasajeras, eso no te define como persona. Lo que te define como persona es otra cosa también, ¿no? Son otras tantas cosas. A veces digo, eso digo mucho a mi pareja, esto también tiene que ver mucho con la filosofía de no hace falta que me digas que me amas. Para ser feliz y estar bien, hace falta tener otras muchas cualidades como persona. Porque me puedes decir que me ama, pero me puedes estar haciendo un daño tremendo. Entonces, soy muy cuidadoso con la palabra amor. Soy muy cuidadoso con muchas cosas. Eh, Sobre todo porque me he dado cuenta, y esto lo pensaba también a veces, esto que te estoy diciendo hoy, Daniel, es mi historia de vida, pero yo la puedo contar desde diferentes perspectivas. Todo depende de dónde la esté mirando. Entonces puede que mañana yo piense diferente. Entonces últimamente soy muy cuidadoso con las palabras, al igual que usar la palabra amor, porque me he dado cuenta que he hecho mucho daño, porque hay mucha gente que se queda con lo que digo hoy. Ujú. Pero mañana puede que opinemos diferente, con lo cual mi historia de vida va a ser la misma, es decir, no la puedo cambiar. Lo que va a cambiar es desde el punto o la percepción desde donde la vea, desde donde yo me concibo a mí mismo y desde concibo la realidad. Entonces puede que Interesante. dentro de 5 años yo vuelva a ver esta entrevista y digo, ya no estoy muy de acuerdo con lo que dije ese día. Mi historia seguirá siendo la misma, pero y yo me voy, mi pensamiento, mi filosofía, mi forma de vivirla va a ser diferente. Wow. Entonces, Porque eso me recuerda que estamos en constante evolución, pues. No el quien yo era hace 5 años o hace 10 años, tal vez el que yo era hace 2 años, no es quien soy yo el día de hoy, ¿no? Creo que las experiencias que vamos aprendiendo cada año nos van transformando. Y creo que
todos tenemos alguna esencia, y tú dime qué opinas, pero yo creo que tenemos una esencia de quiénes somos, ¿no? Tenemos nuestra personalidad, pero no somos el mismo conforme pasan los años y conforme lo que vamos aprendiendo y conforme las dificultades que superamos, pero también sobre las victorias que alcanzamos, ¿no? Creo que las victorias el éxito que logramos en diferentes áreas también nos va cambiando. Y yo lo he visto positiva y negativamente. Hay personas que el éxito los hace una mejor persona y hay personas que el éxito los hace una peor persona. Pero el punto es que estoy 100% de acuerdo contigo en quién eres tú el día de hoy, no necesariamente va a ser quién eres tú en un año o en 2 años o en 3 años, o cómo vas a ver tu historia, ¿no? Tu pasado, porque puedes ver tu pasado, bueno, es que eso fue el peor momento de mi vida o ese fue el mejor momento de mi vida porque fue el que me sacó de mi zona de confort o el que me hizo tomar la decisión que me llevó a esto, que luego me llevó a esto y como que se empiezan a conectar todos los puntos y decir, es que si no me hubiera pasado eso, que hace 10 años fue el peor momento de mi vida, hoy tal vez no estuviera donde estoy, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, dijiste cosas muy interesantes y ya como también pensando en un poco el objetivo de de este proyecto, que es pues intentar a partir de nuestra experiencia personal y de vida, que siempre hay una historia, recordar que hay un proceso, que esto que estamos viendo ahorita es el resultado de un proceso. Cuando tú ves a una persona que tiene un cierto éxito, y cuidado, hay que definir qué es éxito para cada uno, porque lo que puede ser éxito para ti no es éxito para mí. Eh, lo que tú estás viendo ahorita no fue fácil, es producto de un proceso en el que, como tú decías, hay cosas que no puedes controlar, que a veces dependen, como me pasó a mí de 2018, cómo podía yo cambiar una explosión de la economía mundial en 2018. O sea, ¿cómo podía cambiarla? Desde mi realidad, o sea, desde lo que yo iba a hacer. Entonces, y me recordaste de algo que quiero controlar. Sí que es cierto, y yo estoy consciente, que posiblemente como pienso hoy, puede que no piense mañana, lo que para mí es una realidad hoy, y con esto quiero ser muy cuidadoso con la gente que me relaciono. Y pongo un ejemplo, este, quería traer este ejemplo para esta reunión. Una vez en España se me rompió un reloj que quería muchísimo por historia. Y una persona me miró y me dijo, hey, tu reloj no sirve. Y yo le dije, poéticamente, para ese entonces, me salió sin quererlo. Le dije, sí, es que, ¿sabes qué? Lo recuerdo muy bien el momento. Me recuerda que el tiempo no es tan importante y que a veces creo que me recuerda que el tiempo no es tan importante y que no tengo que estar corriendo sabes que a veces tengo que olvidarme. Pasó un año, esto es totalmente cierto lo que te estoy contando. Pasó un tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, creo que fue como un año y yo le tenía mucho mola al reloj. De hecho, lo usaba estando malo. ¿Por qué no lo había arreglado? Porque no tenía dinero. Cuando tuve dinero lo arreglé. Esa persona me volvió a ver y me dijo, lo recuerdo como si fuese hoy, me dijo, oh, arreglaste el reloj. Y le dije, sí, claro. Yo ni me acordaba lo que había dicho. Sí, claro. La persona sí se acordaba y me dijo, es que recuerdo lo que me dijiste. Y le dije, ¿qué te dije? Y como a él como que se le cayó un mundo, ¿sabes? Me puso en un pedestal, por eso que dije, tan poético, que luego como que yo mismo hice que me quitara de ese pedestal. Y me dijo, es que hace tiempo me dijiste, y me pareció muy bonito, que lo usabas, no funcionaba y que lo usabas así para recordarte que el tiempo no era tan importante. Entonces, ah, lo que pienso hoy, la realidad que para mí es hoy, posiblemente mañana no es en realidad. Pero también es cierto lo siguiente, puede que mañana cambie de opinión, pero lo que seré mañana tiene que ver mucho con lo que estoy haciendo hoy. Es decir, mira lo que estás haciendo hoy, mira lo que te estás dedicando, mira tus hábitos hoy, o miro mi hábito hoy, qué estoy haciendo hoy. Eso ya está definiendo la persona que voy a ser mañana. Entonces ahí creo que también está el secreto de la vida o de mi experiencia. No te preocupes por el pasado, vas a cambiar de opinión sobre el pasado. Ya pasó, no lo puedo cambiar. Puedo cambiar mi opinión sobre ello o desde dónde lo veo. El futuro lo estoy ejecutando, lo estoy preparando ahora mismo. ¿Cómo lo estoy preparando? Con mis hábitos. Es así, Ujú. es una fórmula, parece mágica, pero es así. ¿Qué va a Sí, pasar mañana? Tiene que ver mucho con lo que estás haciendo hoy, cada día. hoy estás construyendo tu futuro. O sea, el futuro que quieras depende de lo que haces el día de hoy, ¿no? Es 100% de Claro. acuerdo contigo. Y yo me acuerdo de cuando querías sacar tu licencia de Realtor y que fue un proyecto de varios años. Y recuerdo que tenías muy claro que eso es lo que querías. Y no fue fácil,
Fueron muchos largos horas y horas y horas de estudio y de estudiar y de estudiar. El triple de una persona normal. Pero lo que creo yo, Edwin, que lo que te hace muy diferente y que admiro en ti es que no te das por vencido. Y lo veo en tu historia, lo veo en lo que platicábamos, que no te das por vencido porque te has caído varias veces o has sufrido circunstancias que tal vez a muchas personas los hubiera totalmente derrotado. Y por esa humildad que tienes, que tú mencionaste, te has levantado otra vez y otra vez. Y creo que esa resiliencia se ve en las metas que te pones. Tal vez duran un poquito más, pero pues quién está versus quién, ¿no? O sea, duraste el triple, pero ¿contra quién? Y yo pienso que eso no es tan importante. Para mí lo que yo veo como importante es que te lo imaginaste, lo soñaste y lo lograste. Y si duraste 3 años o 2 años, más importante para ti, porque fueron 2 años donde no te diste por vencido y tal vez había la presión de, bueno, es que a otra persona que conozco le tomó 6 meses, pero no te desmotivó eso, o sea, al contrario, creo que pasaron 6 meses o nada más estoy diciendo una fecha, ¿no? Pero no te diste por vencido, lo seguiste intentando, lo seguiste, y el día de hoy ya tienes la licencia de real estate, te has dedicado a ello por varios meses o años, ya no me acuerdo porque el tiempo pasa, este año se me hizo que pasó volando, pero property management, o sea, si veo tu historia y digo, wow, o sea, todos esos puntos, cómo llegan al Edwin que eres el día de hoy. Es muy impresionante y te agradezco que lo quieras compartir. Y quiero cerrar con nada más una última pregunta, Edwin. Eh, Has hablado de consejos, ¿no? A lo largo de la conversación, ¿qué consejos le darías a alguien? ¿Cuál es la lección más dura que has aprendido en tu vida? Um, que mis pensamientos no son exactamente lo que parecen ser. Para mí la lección más importante de mi vida y lo que me ha dado cambio es darme cuenta que mi cerebro está creado para crear pensamientos, al igual que el pulmón está creado para lo que está creado, el músculo está creado para lo que está creado. Entonces, he tenido que entender y he hecho mucha práctica. Podríamos hablar en otro momento de eso. Hago meditación, hago estudio. He tenido que entender que puedo dudar de mis pensamientos. Pues, he tenido que hacer la práctica de preguntarme, ¿es eso lo que verdaderamente quiero pensar? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Puedo pensar de otra manera? ¿Se puede hacer de otra manera? Eso creo que incluso me ha salvado la vida, porque pude haber estado en otra historia de vida por muchas circunstancias. Y hay otra parte muy importante después de esto que para mí es poner la prioridad. Pero la primera prioridad era conocerme, entender cómo funcionaba mi cerebro. ¿Por qué estoy pensando eso? No debería pensar así. Hay otras formas de pensar, vamos a leer. ¿Cuáles son otras formas de pensar? ¿Cómo pensaron otras personas? ¿Por qué lo hicieron de otra manera? Entonces, eso ha sido duro para mí, entender que mi cerebro a veces me está engañando. Y está comprobado. Eso puede ser otra historia. Está comprobado que tu cerebro a veces te engaña. Tu cerebro está creado para que tú trabajes lo menos posible, con lo cual va a buscar justificaciones para que trabajes lo menos posible, para que te justifique. Entonces, aprender eso ha sido duro. Es muy duro aprender que en lo que tú has creído siempre o lo que te has llevado de siempre no es como creo que, y ahí he aprendido a priorizar algo que es que somos un ser complejo y somos una parte espiritual que está incluso antes que esos pensamientos, que el pensamiento o el proceso de pensamiento, tu forma de pensar es una cosa a veces construida muy socialmente y que hay pensamientos o formas de pensar que no tienen que ver ni siquiera contigo, que piensas como pensaba tu familia, como pensaba tu padre. Hay un subconsciente, que esto es un tema todavía mucho más complicado. Esto ha sido una lección difícil, porque da mucho miedo el pararte y decir, ¿qué tanto debo confiar de lo que estoy pensando? ¿Lo puedo poner en duda? Es para volverse loco, porque nos han educado de otra manera. Pues yo creo que hay que dudar más de tu cerebro y ponerte a pensar de otra manera. Entonces, Oh, creo que eso para mí ha sido difícil. Y luego ha sido muy difícil
esto lo pensaba, hay una cosa que últimamente es muy difícil, entender la vulnerabilidad como ser humano y aceptar mi divinidad, porque soy una creación, estoy convencido de que soy una creación de algo mucho más intangible y podría dar ejemplos de por qué digo eso, que le llamo divinidad, una inteligencia, algo interno, energía, etcétera, etcétera, ¿no? La experiencia de la meditación, aconsejo meditar. Sé que es muy difícil para muchas personas, para mí ha sido fácil y beneficioso, pero aconsejo meditar. ¿Y cuándo comenzaste a meditar? Si nos, nada más nos puedes comentar un poco más sobre eso. ¿Cómo es tu sesión de meditación? Si alguien quiere comenzar a practicar meditación, ¿cuál es? Sí, wow. Yo llegué en el 2002 a España y creo que comenzó como después de llegar a España, o sea, en el 2002 más o menos. Y ocurre porque, como te dije, comencé a entender y a ver, no estaba, estaba muy, tenía muchos complejos y estaba muy en conflicto conmigo mismo. Y no me parecía normal que estuviera en conflicto conmigo mismo. Y también pensé, debe haber una solución para esto. Entonces empecé a leer cosas sobre la mente, la función de la mente, las cinco este, capacidades de la mente, ¿no? Creo que lo tenía apuntado, de hecho, la percepción, la voluntad, la memoria, la imaginación, la razón, la intuición. Y empecé a entender o a leer cómo podía utilizarlas a mi favor. Y después empecé a leer sobre esta práctica de la meditación en la que, precisamente lo que te decía ahorita, yo aprendí a controlar algo que jamás intenté controlar, que era mi mente. Y una de las prácticas más útiles parecía que había y más efectivas era meditar, que no era simplemente más que pararme en un momento, o sea, obligarme a parar, obligarme a hacer un stop en el momento que quisiera. Tan sencillo como voy a hacer un stop ahora mismo. Voy a intentar respirar conscientemente. Eso es impresionante porque cuando comienzas a respirar conscientemente, es decir, cuando enfocas todo, ¿qué pasa? Primero, estás obligando a tu mente a quitarle foco a pensamientos aleatorios y la estás obligando a que se concentre en un solo punto. Eso es, para algunas personas es casi imposible. Eso, por supuesto, relaja todo tu ser, pero al mismo tiempo, que me parece más importante, te pone en control de tu mente. ¿Qué es esto que exactamente yo estaba buscando toda mi vida? Es decir, para no hacerme daño, para eliminar estos pensamientos negativos, yo quería lograr lo contrario y la única manera de lograrlos era haciendo el hábito de controlar mi mente. Entonces, hay diferentes formas de meditación, no soy un profesional en ellos. Está el mindfulness, está el concentrarse en la respiración, están los mantras, hay muchísimas formas, ¿no? Pero lo que sí he notado, obviamente, es que con el tiempo el efecto es más profundo. Sobre todo la relajación es más profunda. Luego pasan cosas maravillosas que, como dicen muchos, hay experiencias en la meditación o lo que es la experiencia interna. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras. En el momento en que las comienzas a explicar, se distorsionan porque son tan personales y son tan fuera de lo físico que me parece hasta peligroso intentar explicarla. Pero llevo tiempo haciéndolo y he pasado por diferentes prácticas. Lo último que leí es un libro que se llama bueno, leí uno que se llama Las diferentes fases de la mente, eh, el método de Da Silva, que fue el último que leí, que es interesantísimo. Es una persona de acá de Estados Unidos, creo que vivía en Texas, que trabajaba con circuitos eléctricos. Y él empezó a estudiar cómo trabajaban este tema de las frecuencias y empezó a leer un poco sobre algunos avances de la psicología y él quiso utilizar eso con sus hijos porque sus hijos tenían problemas de aprendizaje. Y hace una técnica de trabajo de mentales, de meditación, con la idea de crear nuevos hábitos de relacionamiento con la mente en función de lograr más productividad o más concentración. Entonces, hay diferentes formas. Yo creo que la invitación es que al que esté interesado es una buena herramienta. Yo creo que todo el mundo debería meditar. Se hace cada vez más en los colegios. Tengo sobrinas que ahora hacen meditación o algún tipo de ejercicio como yoga que invita a la meditación. Eso es un gran consejo, Sí. meditar. Y creo que tiene sus, no soy experto, pero creo que tiene sus inicios en la religión y creo que mucho de lo que le llamamos rezar podría ser una forma de meditación.
Creo que lo poco que he aprendido sobre la meditación es que intentas como conectarte con algo más, ¿no? Como que con el universo o con algo más. Lo que yo le diría con Dios, te intentas conectar con el creador y, y es algo que yo pienso que tiene sus orígenes en el pasado muy, muy, muy lejano de nosotros como seres humanos, porque como tú decías, somos seres espirituales, ¿no? Y tenemos una parte de nosotros que busca la divinidad. Y lo vemos en las sociedades más antiguas hasta la del día de hoy, como siempre hay una necesidad de parte de nosotros como seres humanos de conectarnos con, con nuestro creador de diferentes formas, siempre en búsqueda de la divinidad, en búsqueda de esa conexión, de estar en paz, de pensar que fuimos creados con un propósito, que nos podría llevar a otra conversación larga de qué significa eso, ¿no? Pero creo que todos como seres humanos buscamos algún propósito. En estos días escuchaba algo muy bonito, bueno, bonito, metafórico, bonito, pero creo que ayuda, a mí me ayuda. Cuando rezas, le hablas a Dios o a la divinidad, o le rezas a algo, le hablas a algo. Cuando meditas, buscas escucharlo. Y eso me parece impresionante. Lo curioso es que no todo el mundo está interesado en hacerlo, y mucho menos en meditar. No, hay mucha gente que no está ni siquiera abierta ni dispuesta a hacerlo. Aparte, hay mucha gente que le cuesta muchísimo. Este, pero una vez que lo practicas, por muy sencillo que seas, de hecho está explicado por muchas ciencias, el hecho de la respiración como elemento guía para una meditación, y el hecho de la respiración y de respirar de diferentes formas tiene, y está comprobado, el efecto que tiene cuando, por ejemplo, estudias el cerebro y visualizas el cerebro cuando estás haciendo respiraciones, ¿no? Entonces, está allí y es una herramienta que cada vez se utiliza más, ¿no? Entonces, pero estoy de acuerdo en que seguramente tiene bases religiosas. Esto es muy bonito, lo escuchaba en estos días. Rezar, le estás hablando a Dios cuando meditas, intentas escucharlo, ponerte en silencio para escuchar esa divinidad, ¿no? Y Y lo se otro es vuelve, la prioridad. y se vuelve muy difícil ahora porque hay tantas distracciones que está el teléfono que lo tenemos, ¿no? Dormimos con el teléfono enseguida, nos levantamos y es lo primero que revisamos, el teléfono. Tenemos tantas distracciones alrededor que el tomarnos un momento para rezar o para meditar, simplemente para retomar el control de nuestra mente, como lo decías tú, me gustó esa frase de tomar el control de tu mente, es sumamente difícil por todos los distractores que tenemos, todo lo que estamos pensando, todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Como que la cantidad de información que nos llega es excesiva y se vuelve todo un reto el decir, ¿sabes qué? Voy a apagar toda esa información y me voy a concentrar en una sola cosa. Totalmente, estoy de acuerdo. De hecho, hay mucha crítica en el sentido de que el progreso no siempre trae bienestar y paz. Y una de las cosas que pasa, sobre todo cuando es mal usado, ¿no? Este tema de las redes o de la tecnología últimamente, precisamente es fácil ver cómo te quita vida interior, te distrae, de hecho te hipnotiza por horas y puedes estar ahí 3 horas dándole para abajo, creando otro tipo de químicas y etcétera, ¿no? Pero yo creo que la invitación es, y es una cosa que tengo presente, no lo he logrado. Muchas de las cosas que he explicado hoy que las sigo buscando y las seguiré buscando hasta la muerte, como estudiar inglés. Pero este tema de la paz, por ejemplo, que para mí es más importante que la felicidad, tiene que ver mucho también con buscar el equilibrio, que creo que podríamos concluir con ello. Es decir, hay que ser consciente de intentar buscar equilibrio en las partes importantes de tu vida. O sea, haz el círculo de vida y busca esas 10 12 puntos importantes y intenta mantener trabajando ellas, ¿no? Hay gente que no está interesada, está bien. Es opción de vida respetable. Para mí es importante estar pendiente y consciente, crear conciencia más que expandirla, porque hay subconsciente ahí que no te ayuda, entonces no es expandirla, es crearla. Yo puedo generar conciencia y puedo generar conciencia siempre que me siento a analizar, que la meditación también dice que es pensar, es otra traducción de la meditación, es pensar conscientemente, ¿no? O
no pensar, aunque no pensar está en discusión. Pero equilibrio. Busca equilibrio en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu vida entre cada uno, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso Ujú. espiritual. Y luego las prioridades. Recuerdo mucho un señor en el edificio acá que me dijo una vez, lo importante es que no olvides las prioridades y trabajar en ellas. Dios o como lo llames, la divinidad, tu fe hacia esa divinidad, tú, tu familia y las personas que aman, tus amigos, y después viene todo lo demás, ¿no? Entonces creo que para mí ha sido importante como persona buscar equilibrio, balancear todo esto. Ahí está el secreto. Creo que los extremos siempre no son buenos y hay que buscar el equilibrio. Y en ese equilibrio, uh, que para mí sigue siendo el concepto más importante de éxito, que es buscar y mantener el desarrollo continuo de un objetivo ético y admirable o respetable, ¿no? Que habla de proceso, no habla de llegar. No Ujú. quiere decir que tengo que lograr algo para... Claro que sí es bonito lograr cosas y es importante. Yo tengo cosas físicas aquí que me recuerdan eso, ¿no? Pero es el proceso continuo. Cuando no estemos buscando algo, no tengamos nada que hacer, estaremos muertos. Es más Cuando no tenga... es más el camino y quién te estás convirtiendo en el camino de lograr esas metas que cuando las logramos le llamamos éxito, ¿no? Que decimos, ah, tenía esa meta, la logré, soy exitoso. Pero la vida sigue y me gusta esa imagen que pones de un camino, de en quién te estás convirtiendo en en el perseguir esa meta. Y tal vez eso es más el éxito que el haber llegado a un cierto punto o haber logrado a una cierta meta, ¿no? Correcto. Y aquí te doy muchas gracias. Te lo he dicho ya antes, pero aprovecho para decírtelo porque parte de lo que está ocurriendo ahora mismo este, en esta conversación es algo que yo siempre he admirado de nuestra amistad. Hace poco leía, a veces deberíamos pensar o analizar, preguntarnos entre nosotros, ¿por qué somos amigos? Somos amigos porque hay una evolución personal, ¿sabes? Nos traemos evolución personal, o somos amigos simplemente porque la pasamos bien, o somos amigos porque hay desarrollo en otro ámbito, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que yo admiro de nuestra amistad, no sé exactamente qué te brindo yo, pero si una cosa tú me has brindado a mí es, y siempre te lo he dicho, es, me obligas a pensar. Incluso cuando yo no me estoy dando cuenta, en cualquier momento coloquial que hemos tenido, me obligas a pensar. Entonces creo que para mí precisamente eso es meditar. Hay que pensar, hay que preguntarse, hay que preguntarse. Es una cosa que he aprendido en la vida, hay que preguntarse cosas, o sea, hay que cuestionarse cosas. Y para mí eso ha sido importante para avanzar. Si no nos preguntamos, podemos avanzar, pero va a ser mucho más lento. O quizás no avancemos en muchas cosas de la vida, ¿no? Hay que preguntarse, hay que cuestionarse. Y por supuesto para eso se requiere acción. Pensar es acción, no pensar o no intentar no pensar, no es acción, ¿no? Y la No, vida es acción. te agradezco las bonitas palabras. No, creo que para mí igual no, aprecio mucho nuestra amistad y ha sido una bendición para mí personalmente y creo que fuiste de los primeros amigos que tuve cuando decidí venirme a Estados Unidos. Y bueno, pues todos los años que hay, ya todo lo que hemos vivido juntos y las diferentes etapas que llevamos, nos ha tocado vivir juntos, ha sido muy bonito ver hacia el pasado y ver dónde estábamos hace 6 años, 7 años, de lo que estábamos haciendo Total, y cómo totalmente. ha ido, cómo nos hemos ido transformando, ¿no? Y ha sido un bonito camino. Y lo que nos queda, ¿no? Todavía seguirnos viendo cómo seguimos transformándonos en los años que vienen. Pues Edwin, te agradezco mucho tu tiempo, sobre todo en este último día del año, el que te hayas tomado todo este tiempo para platicar. Eh, Que quede grabado que es 31 de diciembre del 2024. 31 de diciembre, exactamente. Estamos cerrando el año bien, con el pie derecho, para comenzar el 25 con el pie derecho. Te agradezco todo el apoyo a este nuevo proyecto, ¿no? Que estoy lanzando y pues sí, de todo corazón te mando un abrazo y Éxitos. ahí nos vamos a seguir platicando. Te voy a volver a traer al podcast para hablar solamente de real estate, que nos des un poco más. Ok, Yo creo que es un tema que probablemente mucha gente le va a interesar y es 100% de negocios, entonces supongo que va a haber mucho interés al respecto, pero te agradezco, te mando un abrazo. es seguro, estaré preparado. Abrazos. Ah, Feliz año nuevo. igualmente, feliz año nuevo.